de seguridad, porque he vivido una experiencia así, siendo personas de seguridad. Eh, eh, no sé si puedo contar algo que he vivido, Adelante. una pequeña parte. Estaba trabajando en una empresa de seguridad y justo para la empresa en la que trabajaba vino un ingeniero al data center, a su data center de esa empresa. Y el ingeniero se trae, creo que eran como seis personas más, pero solo tenía que entrar él. Y trabajo creo que eran pasantes, estaban haciendo pasantías. Entonces, esto no me estaba permitido dejar pasar a más personas. O sea, sí o sí me instruían a mí que solo va a pasar una persona. Entonces, yo creo que esto es importante porque cualquier persona de curioso, tanto puede ser un pasante que esté ahí solo para ver, pero muchas veces la curiosidad o el tocar algo hace que o bien cometa un error o haya alguna falla dentro de la empresa y obviamente eso va a recaer principalmente la culpa del guardia, por decirte, de seguridad, del personal de seguridad y esto conlleva, ¿no?, a fallas dentro de la empresa. Entonces, para esto nos capacitaban, nos decían, si van, nos avisaban, va a venir tal ingeniero y solo él tiene que entrar, entonces solo estaba permitido él. Y el ingeniero, esa vez que ha venido, nos decía, no, pero déjenlos pasar, no van a hacer nada, solo van a ver, pero no podían entrar los jóvenes que nos acompañaban porque no estaba permitido. Exactamente, muy bien, mi estimado Ronald. En ocasiones ocurre eso, en ocasiones podemos tropezar con esa parte, como nos contaba, por romper la norma o romper las reglas, simplemente dejar o hacer el favor, ya que pase, no hay problema. Saltándonos ese detalle, ¿qué hubiese pasado si en el caso de Ronald hubiese pasado a esas personas? Recordemos que a veces no simplemente es el hardware que está dentro de las unidades de sistemas o de las grandes empresas, con que se tropiecen con un cable, se apague algo, se destrocen algo de hardware, puede llegar a ser insignificante comparado con el valor de la información que se está manejando. Eh, Comentarles que cuando yo he dejado deportes, cuando me he salido del Ministerio de Deportes, teníamos funcionando un sistema que estaba evaluado en casi 4 millones de bolivianos, un sistema de información deportiva. Y ese es el que nosotros administrábamos y manejábamos para todo esto que es los juegos plurinacionales, los eventos deportivos internacionales, etcétera. Esto ya en el 2019. Ahora, ¿qué pasa si todos estos cambios que ha habido de la gestión anterior, del anterior gobierno, de la nueva entrada de estos gobernantes, el cambio y cierre del ministerio, el cambio de viceministerio a otro ministerio? Si por error alguien se le ha ocurrido borrar ese servidor donde estaba almacenado todo eso, voy a buscar de enterarme uno de estos días qué ha pasado. Se han borrado, son 4 millones de bolivianos que se han ido al agua, se lo han borrado los sistemas. Pero bueno, ese es el punto. Es interesante la historia que nos ha contado Donald, porque siempre tenemos que basarnos en la norma y en las reglas y leer siempre lo que estamos haciendo y verificar todo lo que hacemos, no simplemente de favor empezar a realizar las cuentas. Recuerden que siempre se los voy a recordar eso. Sistemas es la unidad transversal. Inclusive a veces somos más importantes, aunque en todas las entidades no le den la importancia necesaria, somos más importantes que cualquier otra unidad. Sin nosotros no funciona nada, más aún en este tiempo. José Milton, adelante. Ingeniero, buenas noches, compañeros. Entonces, Tal vez, ingeniero, podría hablar de los dispositivos seguros. ¿ya? Ya, bueno. Bueno, simple experiencia, tal como comentaba el compañero, en la situación en donde pasaba yo mis pasantías con las que actualmente estoy, nos tenían prohibido el ingreso de dispositivos, ya que por motivo de seguridad, por el motivo de que podamos bajar información frágil para la institución. Bueno, lo que he visto en varias instituciones, ya sean públicas o privadas, tienen mucho cuidado con la parte de los dispositivos USB, el cual bien podría tener un virus informático que podría dañar la estructura a través del dispositivo, o en este caso tal vez bajar los archivos vitales de la empresa.
Exactamente, muy bueno ese aporte. Lamentablemente los usuarios finales o los usuarios que no son del área técnica eh, no, no tienen la conciencia completa en esta parte de los dispositivos. Su pendrive lo usan en todo lado, en el auto, en la computadora, en el internet, para pasar información de un lado a otro lado, etcétera. Esto hace que eh, al intentar o al ingresar el dispositivo móvil, un pendrive, inclusive hasta conectar el mismo celular, ponga en peligro lo que es la seguridad de la institución. ¿Qué pasa si entra un malware o cualquier tipo de virus a través de un dispositivo móvil? Y justamente no teníamos los paquetes de actualización o nuestro antivirus no estaba actualizado dentro de la institución para poder cubrir esa eventualidad. Tendríamos un contagio masivo y en algún momento puede llegar a una pérdida crítica de datos. No datos sensibles de la empresa, pero sí datos de personas que manejan la empresa, por ejemplo, que se le pierda a la parte jurídica, digamos, todo su backup de documentos, porque ellos simplemente tienen un backup de documentos con el que trabajan, con el que copian, pegan y hacen su resolución. Se le pierde eso, ya no tiene la unidad, ya no tiene esa unidad cómo trabajar. Y luego la acusación no va a llegar, no, nadie va a ser de conciencia, no, yo he metido mi flash y por eso, etcétera. Siempre va a ser, no, la unidad de sistemas no ha tomado esta eventualidad, es culpa de ellos, etcétera. Como les digo, y como uno de mis técnicos últimamente me iba diciendo, todo lo que nos has dicho es real, nadie asume su responsabilidad y su culpa. Siempre, lamentablemente, así es, las personas siempre intentan evadir sus responsabilidades y evadir la culpa y empezar a culpar a uno más. Bueno, gracias, mi estimado José Milton. Omar Guayapaco, Buenas noches, ingeniero. buenas noches. Hablando del software de antivirus, es como usted mencionó, quizá una de las herramientas más importantes para preservar la información segura dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque normalmente siempre se tiene ataques de virus que pueden dañar lo que sería la información prescindible para lo que es una empresa. Normalmente siempre se tiene que tener actualizado estos antivirus porque es una herramienta muy importante para el cuidado de información. Perfecto, Omar Guayapaco. Es, aparte del antivirus, siempre considero que es muy prudente tener lo que es, a ver, acá vamos a ver, un servidor proxy, así lo vamos a ver con esto. Como decía, un antivirus es, en este caso, cuando manejan sistemas operativos basados en Windows, es muy importante que toda la institución tenga un antivirus licenciado, no uno gratis, uno licenciado y que sea actualizado. Aunque a veces lo ven como un gasto extra, otros lo ven como, no, ¿para qué voy a gastar? Porque una licencia de antivirus te sale más o menos entre 70 a 150 bolivianos, dependiendo del antivirus que quieras comprar por persona. Ahora ustedes hagan un cálculo por ordenador. Ustedes hagan un cálculo de 70 bolivianos, que sería el más barato por, pónganle, a ver, ¿cuántas personas trabajan en una institución más o menos? 80. Tampoco es mucho, es 5.600 bolivianos al año. ¿Qué puedes justificar? ¿Cuánto he comprado el último? 150 por 120. Ahora sí, ahí sí ya se hace un monto elevado, porque hemos comprado el último antivirus a 150 y somos casi 120 personas en una institución en la que trabaja. Son 18.000 bolivianos, que a veces piensan que es un gasto absurdo, es un gasto más allá de lo necesario, pero que igual tiene que ejecutarse. Pero a la par de un antivirus, en mi consideración, siempre es necesario contar con un servidor proxy. ¿Qué hace un servidor proxy? Y que, perdón, es un dispositivo, puede ser una computadora que hace de intermediario, ¿no? Es como un servidor entre conexiones de un cliente y un servidor. Puede ser también que pueda ocultar tu IP, puede ocultar las direcciones de navegación.
Exacto, lo que nos brinda es, como nos decía nuestro estimado compañero, es un intermediario entre lo que es Internet y lo que son los usuarios de la institución. En este caso, acá metiéndole dentro de un servidor proxy, si le ponemos ¿cómo se llama esto? Se me dio ahorita el nombre. Un filtro de web, creo que es así, ahora voy a comprobar el nombre. Un filtro de web, sí. Si le ponemos acá, lo que va a hacer es que cuando el participante quiera ir a las clásicas o hacerlo clásico, eso es lo que generalmente intentan hacer en todas las instituciones que he visto. Sale la nueva película e intentan, a ver, descargar Mega, digamos, Avengers, en game. Y tienen un sinfín de opciones, pero en ocasiones por empezar a buscar un link o descargarse, no simplemente esto, puede ser descargarse una película, cualquier otro, un videojuego, etcétera, interactúan con este tipo de páginas. Y lamentablemente este tipo de páginas siempre conllevan, aparte de hacerte ingeniería social o ingeniería social a otras páginas, empezar a cargar visitas a otras páginas, lo que hace es empezar a visitar lugares donde te pueden descargar cualquier tipo de virus que pueda afectar tu sistema o puede empezar a poner en peligro lo que son las computadoras de la institución. Para eso es donde se utiliza lo que es un proxy server con un filtro de web, donde tú pones tus reglas y limitas que todas las páginas que tengan algo de descarga o que vayan a puntos de descargos, reproduzcan músicas, páginas pornográficas, páginas con contenido de cualquier tipo, las vayas restringiendo. A ver, ¿cuál era un proxy que se montaba muy fácil? Server Linux. Si no me equivoco, el Squid Proxy. Este es un proxy que se monta muy fácil, el Squid Proxy, sobre un servidor Ubuntu o sobre un servidor Linux. No necesitan muchas configuraciones, simplemente es hacer un par de trabajos y verificar solamente unas restricciones. Debe estar por acá con la configuración de su filtro de web. Aquí estamos. Miren, este filtro de web empieza a bloquear lo que son palabras específicas con script. Ingresamos al archivo de configuración de bloquear listas o palabras de listas, agregamos el contenido de Facebook, Instagram o Gmail como palabras, y cuando alguien escriba, por ejemplo, en su navegador www.facebook, lo que va a hacer este filtro de web que está con este servidor, con el script, va a bloquear las consultas a esto y le va a mostrar un mensaje. No sé si está aquí el mensaje. Vamos a buscarlo como imagen. Algo así. Le va a mostrar esto al usuario. Por ejemplo, en este caso, este filtro de web está configurado para dentro del proxy para que no bloquee todas las páginas de contenido adulto. Entonces, cuando el usuario intenta ingresar a estas páginas, lo que va a hacer es bloquear el acceso. No le va a permitir salir de la red o salir hacia afuera. Esto trabaja en esta parte, como les mostraba. En esta parte, el usuario hace su búsqueda acá en su navegador consulta el servidor o el filtro de web, si es prudente la búsqueda y puede continuar. Le bloquea y no deja que esto salga hacia afuera. Y entonces ahí tendríamos otro tipo de seguridad aumentado a lo que es el antivirus. Vámonos por Miguel. Muy buenas noches, estimado docente, estimados amigos, compañeros que están invitados en la sesión. Buenas noches. Ingeniero, bueno, quisiera aportar sobre la identificación de radiofrecuencia.
Bueno, RFID en sus siglas en inglés, identificación por radiofrecuencia, Radio Frequency Identification, es una tecnología basada en el registro que emana por ondas de radio. Y usted en la anterior sesión nos daba un ejemplo buenísimo de la implementación de este tipo de tecnología a la hora de hacer un control preciso de activos. Y también me es menester también mencionar sobre las cualidades y atributos que este tipo de tecnología está aportando a esta nueva era de la tecnología. Bueno, la identificación de radiofrecuencia está ahorita en su boom, está siendo demandado por muchas empresas, tanto grandes como pequeñas, por su versatilidad a la hora de trabajar. Bien este tipo de tecnología se utiliza para el control de acceso, control de activos, control incluso del personal. Y hace pocos años, hace más o menos una década atrás, se ha aplicado mucho este tipo de tecnología de radiofrecuencia en poner activos. O sea que pone chips activos para su supervisión. Miguel, se te está desactivando el audio, estás con mala señal. Perdón. Bueno, este tipo de tecnología se ha ido implementando en muchos de los países de América del Norte y Europa, incluso, si mal no me equivoco, Oceanía, dando lugar a que empresas contraten personal, siempre y cuando este personal tenga es como decir, un tipo de tarjeta. Se utiliza para este tipo de tecnología tarjetas pasivas y tarjetas activas, de acuerdo al dispositivo que sea el lector, si es que es un lector pasivo o activo o todo aquello. Y también para hablar en términos del RFID o la filosofía del RFID, se los dice en inglés tag pasivo o tag activo. Bueno, como decía, es de acuerdo al dispositivo, al lector o el dispositivo que imita, ¿no? La lección. También he visto, ingeniero, algo bien interesante, que este tipo de tecnología se ha ido implementando también en control de animales. O sea que si es que tú tienes un cachorro en casa y de algún modo se pierde, le puedes implementar, digamos, un llavero, un tag pasivo, que sea de lector RFID bueno, puedes encontrarlo donde esté o donde se haya ido. Y también he visto que la implementación de este tipo de tecnología ya en personas, así que personas se han innovado y han puesto este tipo de almacenamiento remoto, que es el RFID, este tipo de almacenamiento remoto en dispositivos bien pequeños, así que ya se han salido ya de los llaveros, de las tarjetas convencionales, tradicionales, ya a la nueva tecnología, a los nuevos dispositivos realmente pequeños y se ha puesto al personal, así que veía, ¿no? Algunos artículos, incluso de la BBC, confirmaba y sacaba artículos que se transpone a sus empleados, así que los empleados ya tendrían implantado el dispositivo RFID a la hora de que entren a su empresa, a su negocio, son detectados. Incluso puedes llevar a los boletos en esos dispositivos. Y incluso veía en la cadena televisiva Bolivisión hace 2 años, casi 2 años, en mayo o en marzo, si no me equivoco, esta empresa, bueno, las tecnologías que están innovando con ese tipo de innovación, perdón la redundancia, han llegado a Bolivia y están con esta innovación, queriendo decir, digamos, que podemos utilizar esta tecnología
brindan los atributos, brindan las cualidades. ¿Y para qué? Para un mejor seguimiento y un mejor control a la hora del personal. O sea, que el personal ya va a tener implantado este chip, por así decirlo, bueno, en un identificador pequeñito, según la BBC, el grano de un arroz. Y bueno, las personas tienen implantado, igual como los activos, igual como se cuida los activos en una empresa, los empleados tendrían ese identificador. Bueno, eso es lo que puedo decir sobre esta tecnología, ingeniero. Muy bien, Miguel Ángel Quispe Calcina, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Perfecto, muy bien, gracias. Es interesante todo lo que nos ha comentado el compañero Miguel. Y algo de recalcar antes de ver la parte de lo que nos ha hablado es la curiosidad. Siempre les he dicho que a ustedes los va a llevar a ser buenos ingenieros la parte de ser curiosos y la parte de ser investigadores. No simplemente quedarnos con lo que nos dicen o nos conversan en las clases. Hay un sinfín de tecnologías de las cuales ni el 10% han debido tocar durante su formación durante la universidad. Tenemos un mundo que aprender, todos, porque nunca vamos a acabar de aprender. Hay nuevas tecnologías que van saliendo, hay nuevas tecnologías que se manejan y no conocemos. Qué sé yo, por ejemplo, hoy día yo he estado revisando Angular. Yo nunca he desarrollado nada con Angular, siempre lo he hecho con Vue para la parte de frontends. Hoy día me he puesto a revisar algo de Angular. Hace 3 meses no sabía nada de dockerización de servicios, ahora ya he aprendido todo lo que es dockerización. Es decir, son cosas que es claro el ejemplo de Miguel que tenemos que imitar, empezar a ser curiosos, empezar a revisar, empezar a informarnos más. Y esto les va a llevar adelante. En cualquier lugar, la persona que rinde y se integra más y empieza a buscar más información, más de lo necesario, siempre es la que está más adelante. Bueno, algo de los CEREFITs. Nosotros, bueno, cuando estábamos en deportes, hemos implementado el uso de los tags. Como decía Miguel, existen 2 tipos de tags, los pasivos y los activos. Nosotros hemos trabajado en base a antenas de radiofrecuencia, las que las colocamos más o menos en este sentido. Vamos a ver. Teníamos una antena acá, teníamos otra antena acá y teníamos esta otra antena acá. Ya todos nuestros corredores, vamos a simbolizar que este es nuestro corredor, le poníamos un tag en su número, en su pechera con el número. O a veces les dábamos el tag y se lo podían poner en la punta del zapato. Pero generalmente les pedíamos que lo pongan acá porque a veces al correr o realizar la carrera pedestre se les perdía o tenían problemas. Bueno, entonces en cuanto la persona llegaba acá, empezaba a cruzar y se realizaba la primera lectura de cualquiera de las antenas, se empezaba a almacenar toda esa información en un ordenador. El ordenador tenía un sistema que empezaba a procesar, verificaba, se registraban 1, 2, 3, hasta 4 veces la misma persona y el sistema lo que hacía era depurar y sacar el registro con el tiempo menor. Y luego eso nos permitía generar un reporte de cuántas personas han llegado a la carrera, cuál ha sido su puesto, nombre, dirección, y esto nos permitía generar un reporte en menos de la llegada del primero. Nosotros premiábamos del primero al 10º, que esto era del primero al 10º, llegaban más o menos en un rango de 10 minutos. Sí, 10 minutos era lo mucho, de 10 minutos. Entonces, este reporte nos permitía generar este reporte a los 30 segundos de haber terminado de haber cruzado la meta, el 10º. Nos permitía calcular el tiempo inicial a qué hora partido, el puesto de llegada, y en 30 segundos podíamos hacer una impresión del sistema y llevarlo a las autoridades que siempre estaban en el palco de llegada por acá. Todo bonito, todo elegante está ahí. Muy buena tecnología, muy buena participación, muy buenos resultados, tiempos, todo. Pero, como les he dicho, las entidades públicas lo que hacen es siempre fijarse en el costo. Lamentablemente, estos tags, cada uno de estos tags nos costaba alrededor de 5
ay, mi pulso está mal, a 7 bolivianos, 5 a 7 bolivianos. Y no sé si ustedes han enterado de las carreras pedestres. Nosotros teníamos alrededor de más de 20.000, 30.000 en La Paz, cosían 40.000 personas. Por 7 bolivianos, era una inversión solamente de tags, de los tags que eran como estos, donde tengo los tags, les voy a mostrar. Donde tenía, estamos viendo un tags, perdón, un tag, como estos. Pues eran los tags. Uno de estos, que no eran activos, eran pasivos. Nos costaba 7 bolivianos, 5 bolivianos, vamos a ir en el precio menor, 5 bolivianos por 40.000 corredores que teníamos en La Paz. 200.000 bolivianos para una carrera pedestre. Lo malo es que nosotros no podíamos recuperar nada de esto. Generalmente las carreras pedestres, si alguien corre acá dentro de la RACE, realiza una carrera pedestre, siempre hay un costo de inscripción que es de 18, 30 bolivianos, 50 bolivianos, inclusive los maratones en Santa Cruz, la Adidas, tiene un coste de 250, 300, hasta 500 bolivianos que te dan un souvenir, ropa y te dan tu tag. Con eso se podía cubrir esta parte, pero al ser una institución pública, la tecnología la teníamos. Como les mostraba, la idea lo teníamos. Teníamos todo, teníamos los aparatos que los habían comprado antes, los hemos adecuado, los hemos rehabilitado y los hemos puesto a funcionar. Teníamos todo, pero lo que no teníamos era esto, el monto del dinero, que lamentablemente es un monto muy alto y al ser irrecuperable, 200.000 bolivianos es una inversión demasiado alta para una carrera pedestre. Y hemos tenido que optar por otras alternativas que en algún momento se las voy a comentar, que no han sido tan técnicas, pero hemos hecho lo más técnico que hemos podido. A ver, vamos adelante. Perdón, Inge, ¿podría aportar un poquito, una cosita más sobre este punto, ingeniero? ¿Ya? Adelante. Bueno, también era, viniendo a la mente sobre esta tecnología, me acordé sobre un tema también, un tema que va de la mano con RFID, que es la IoT, por sus siglas en inglés, Internet of Things, que significa que es la Internet de las Cosas, por sus siglas en español. He visto, ¿no?, en un estudio sobre las empresas que brindan seguridad a instituciones, a negocios, a instituciones que han puesto así como un top, en el top 5, a la par con los sistemas biométricos, la innovación de RFID, y también aún más está creciendo esta tendencia. RFID, aunque no es una tendencia, ya se ha manejado desde hace varios años, ya se ha ido un incremento, un pico, ¿no? Si es que lo hacemos en un gráfico, un pico en la utilización de esta nueva tecnología. Ya van como unos 100.000 por cada país, si no me equivoco, que ha utilizado esta tecnología, y aún más por el avance, por el aumento de la conexión de red, de la conectividad de red con lo que es el 5G. Con la ayuda del 5G aumentamos la red de Internet, ¿no? La red de redes, se aumenta el pulso, ¿no?, de redes, y también aumentamos lo que es más en Latinoamérica, incluso el manejo de la Internet de las Cosas, o bueno, la implementación del Internet de las Cosas en las casas, en las empresas y en todo tipo de negocio. Se aumenta este tipo de negocio, y a la par se aumenta también la tecnología RFID para el control, y no solamente para el control, como usted bien decía, pone un ejemplo de aplicar esta tecnología en una carrera pedestre, también se puede utilizar en varios tipos en varios tipos de cualidades en los cuales se puede implementar, y como les comparto, se está acrecentando mucho más al lanzamiento de esta nueva red de la 5G, ingeniero. Perfecto, gracias, Miguel. Muy bien, Elmer Mamani, vamos adelante. Ingeniero, buenas noches. Estimados compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. En la parte de educación del personal de seguridad, en esa parte se puede ver, ¿no?, que el personal de seguridad debe estar consciente
que cualquier dispositivo de tecnología como es USBs, CDs, para robo de la información, o, porque toda empresa o todo centro de datos tiene políticas de bloqueo o las cuales eh, toda empresa tiene eso para resguardar todo tipo de información, en la cual tenemos, tenemos normas internacionales con la cual toda empresa se adecua, como puede ser la ISO 27001, no, la ISO 27002, con la cual dice que todos los procesos de seguridad deben estar alineados con objetivos estratégicos de la organización, para lo cual es lo más principal es salvaguardar la información de la empresa. Muy bien, mi estimado Elmer. Es interesante ver que eh, lamentablemente, a ver, si nos vamos, algo, no nos iremos muy lejos, vámonos a la parte de la universidad. Dentro de la universidad, estoy seguro, y no sé si alguien me puede decir lo contrario, que no hay un servidor no hay un LDAP o un Active Directory funcionando al interior de la universidad. O alguien ha visto trabajar, o alguien ya ha trabajado haciendo su pasantía, no, qué sé yo, en el CIE. Por lo menos cuando yo estaba, o cuando he entrado al CIE a trabajar hace 8 años, creo, no había esa estructura. Igual se les ha propuesto empezar a trabajar con un Active Directory o con un LDAP para empezar a ver la infraestructura de la red de toda la universidad. Lamentablemente, estos son los problemas con los que nos topamos, que dentro de una infraestructura como la universidad, digamos, que manejamos información tan sensible, no solamente en la parte de notas, sino en la parte de documental, tenemos un presupuesto inmenso que manejamos nosotros, inclusive más alto que algunos ministerios. No contemos con una estructura segmentada así. Más adelante vamos a ver otro detalle que tal vez no se está tomando en cuenta dentro de la administración de la red. Deberíamos tener una unidad de tecnologías muy dividida. En la parte de desarrollo han crecido demasiado, eso es lo que he visto. Hay buenos sistemas de información y están innovando constantemente en este año que he estado en la universidad dictando docencia. Pero creo que tal vez el punto débil siempre ha sido la parte de comunicación que tenemos que empezar a afrontar con una nueva visión. Los Active Directory nos permiten gestionar equipos, personal, recursos o un LDAP, no directamente con un Active Directory, sino con un LDAP, haciendo uso de otras herramientas. No sé si alguien ya ha trabajado o ha visto lo que es el CACTI. ¿Dónde estamos? El CACTI. CACTI Server. Ahora sí. El CACTI Server, el Energy, no es el Nginx, es el Savic. Aquí está. Que son servidores que trabajan en base a LDAP. No se ve bien esta imagen. Esta se va a ver bien. Aquí está. Esta es la plataforma o esta es la ventana de monitorización o te permite monitorizar lo que es tu entorno de red. Este es el Savic. He trabajado con esto. Hemos instalado unos servidores para poder comprobar la parte de nuestros servidores y verificar el uso o los accesos y la configuración de nuestros suites. En este caso nosotros trabajábamos con Cisco y administrábamos a nivel capa 2 o a nivel capa 3, nivel capa 2, capa plana. Entonces, nosotros hemos trabajado con esto. Sería interesante llegar a una infraestructura de este nivel dentro de la universidad, pero como les decía, lamentablemente las entidades públicas grandes, algunas todavía no tienen, en especial cuando son públicas, mientras que las entidades privadas tienen una infraestructura más controlada. Yo les decía que en Halasoft no nos dejaban entrar ni siquiera con un pendrive cuando estábamos en la parte de desarrollo. Teníamos nuestro equipo y entrábamos y salíamos solamente con nuestra mochilita, nuestros papeles o nuestros cuadernos y nuestro toma-toma, hasta máximo ahí.
Más de eso no podíamos manejar ni siquiera un disco duro y no tampoco usar nuestros equipos portátiles o conectarlos a la red por ningún motivo. Marta, adelante. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Marta. Inge, quisiera tal vez aumentar en la parte de software desde mi punto de vista, software antivirus. ¿Ya? Como sabemos que estos programas nos ayudan a eliminar virus de ordenadores y también de redes. Por ejemplo, el software antivirus también protege los dispositivos contra todo tipo de malware sin que eso afecte, digamos, la velocidad y el rendimiento. Como los virus informáticos son una amenaza constante, digamos, en todas las plataformas, los software antivirus actuales están diseñados para ofrecer protección en todos los sistemas operativos y a todos los dispositivos conectados a Internet, como ya lo había mencionado antes. Unas recomendaciones que tal vez sería es hacer copia de seguridad, realizar copia de seguridad de esos, digamos, archivos o carpetas en zip, discos, disquete o cualquier otra plataforma para copiar. También sería actualizar el sistema, o no sé, también no hay que dejar de lado la parte de que todos los activos se encuentran conectados a la red. Tal vez una parte de software antivirus, un ejemplo sería el SET, que protege, digamos, hasta Windows, Mac, Android y Linux. Este utiliza, digamos, un motor unificado y que permite la detección en tiempo real de nuevas amenazas, es decir, como el malware y entre otros. Eso. Perfecto. Gracias, Marta. He estado Sí. buscando mientras nos expresaba nos ayudaba Marta, un bebé. A ver, vamos a buscar. Estoy buscando el mejor antivirus 2020. A ver, vamos a ver aquí. El mejor antivirus para de protección en el 2020. Aquí está, tenemos McAfee, el Norton, el Kaspersky, el Bitdefender. ¿Qué más tenemos? A ver. WebRot. Thanks. El Norton Antivirus, el ST-No32, el Malwarebytes, el SOP Homes, el Trend Micro y el F-Secure. Interesante. Sería interesante hacer una comprobación, como decía, para ver lo que nos ofrece y lo que no nos ofrece cada uno de estos antivirus. Pero seguimos con la idea, en algún momento, de acuerdo a los planes de implementación de software libre, deberíamos migrar ya todos a software libre. Aunque en algún momento, generalmente, en mi concepto, los virus se han creado en Windows tan fácil, uno, por la falta de protección dentro de su desarrollo, de los mismos desarrolladores del sistema operativo, y dos, por la alta usabilidad que se ha dado a Windows. Tenemos de cada 10 personas que manejan computadora, deben manejar 7 Windows, una Linux y la de 2 Mac. Acá en Latinoamérica no es tanto, es más Windows y Linux, pero en Estados Unidos es más dividido entre Windows, Mac y Linux. Pero ahí estaríamos con eso. ¿Qué más teníamos que revisar hoy día? La encriptación, ya hemos visto todo lo que son los detalles de encriptación, los programas de mantenimiento. Vamos a volver a retomar estos temas. Auditoría de operación y mantenimiento de sistemas. Esta parte va a ser importante porque cuando nosotros ingresemos vamos a empezar a revisar lo que es la parte lógica y la parte física de cualquier entidad de acuerdo al nivel o el tipo de auditoría que estemos realizando. Cuando hablamos de, aquí estamos, revisión de base de datos. Nosotros hemos llevado base de datos 1, 2, 3, creo al igual que redes. Siempre voy a decir que llevan base de datos en todos los niveles, pero en ocasiones se nos van algunos conceptos o se nos olvidan con los que vamos, pero como todos podemos volver a leer e identificar esto. Cuando nosotros como auditores empezamos a revisar las bases de datos de una institución, nuestra primera pregunta tiene que ser el esquema lógico. ¿A qué nos referimos con esto?
Con eso nosotros nos tenemos que preguntar si todas las entidades que contiene el diagrama de entidad de relación están dentro de la base de datos. A ver, un diagrama de entidad de relación sería algo como esto. Lo tengo acá. Tendríamos este diagrama de entidad de relación donde tenemos una base de datos simple y deberíamos verificar que todos estos elementos se encuentren funcionales dentro de la base de datos. Que todas las relaciones representadas estén representadas como claves foráneas. Lamentablemente he visto bases de datos donde tenemos foreign keys o llaves foráneas donde no hacen alusión al dato que viene. Por ejemplo, que si, a ver, ¿qué es esto? Este es un sistema de ventas que se está haciendo por una empresa pequeña. Tenemos la tabla principal clientes, digamos. La tabla principal clientes tiene un ID que es el carnet de identidad de la persona y esta está a la tabla ventas, va con foreign key, donde estamos, user ID, acá, y tenemos la relación. ¿A dónde se viene esta relación? Ah, no, aquí está, ID de cliente. Tenemos una llave foránea, pero he visto que en algunas bases de datos de algunas personas que están definiendo simplemente hacen referencia al elemento y por código hacen la referencia entre estos dos elementos para ver, ¿no? Se olvidan de que debe existir sí o sí la llave foránea con sus respectivos tipos de cambios cuando se borra o cuando se actualiza. Verificar que cuando el dato de acá se ha actualizado, este mismo sea replicado en todos los elementos. En ocasiones se les olvida esto. He visto sistemas de algunas personas que están ya por defender que tienen tablas independientes como están acá arriba. Están así todas sus tablas. No hay un diagrama de entidad de relación dentro de su sistema. Lo tenemos así. Tienen aquí un ID. Este ID está con llave foránea acá, pero no hay una relación. Así que cuando eliminen esto, le va a permitir eliminar y este registro va a quedar suelto y por ende va a causar errores dentro del sistema. Se especifican las limitaciones con claridad. Esto es en la parte de documentación. Luego, en el esquema físico, la asignación del espacio de almacenamiento se ha realizado de acuerdo a los requerimientos. Eso es importante. Nosotros como auditores de sistemas debemos verificar, por ejemplo, a ver, ¿dónde tengo un servidor rápido? Creo que no tengo uno en línea. A ver, vamos a ver. Tengo aquí un servidor local en el puerto 22. Vamos a ver. Nosotros deberíamos, para la primera parte, la asignación de espacio de almacenamiento se ha realizado de acuerdo a los requerimientos. Entonces, en esa parte, creo que nos está conectando. Vamos a irnos directamente a la máquina. A ver, esta es una máquina virtual. Generalmente, una base de datos o la parte de la base de datos generalmente se pone en el bar o en el home. Pero aquí al detalle que quiero llegar es que nosotros siempre debemos revisar esta parte. Creo que no se nota bien. Es por la resolución de mi monitor. Ahora sí. Creo que es la resolución del monitor. Aquí está. Con la consulta de F-H, lo que hago es yo ver la asignación de espacio de almacenamiento dentro de lo que es todo el servidor. En este caso no se está notando bien. Voy a buscar algo en internet que me permita ver eso. Aquí está. Entonces el comando de F-TH en este momento nos permite ver el tamaño del disco asignado, de la partición asignada, el usado y el disponible y el porcentaje de uso. Esto nos va a permitir identificar si el espacio dimensionado para la base de datos es de acuerdo a los requerimientos.
Porque, ¿qué pasa? A veces generalmente los servidores lo ponen en la carpeta raíz, de acuerdo a dónde he instalado el MySQL o de acuerdo a la versión propia del CentOS o del Debian o del servidor que estén utilizando. Y en ocasiones he visto que hay bases de datos grandes con las que he trabajado, con bases de datos de 27 gigabytes o 30 gigabytes que son muy grandes y lo ponen en una partición con la raíz y esto ya está al 99%, 100%, 99.9%. Cuando llega a ese umbral de asignación, lo que hace la base de datos es cerrar las transacciones. No te permite loguearte ni realizar ningún tipo de transacción hasta que se libere un espacio. Entonces, por ende, te va a mostrar un error de acceso al sistema o no te va a dejar ingresar, te va a empezar a rebotar el sistema. Y esas son partes que nosotros tenemos que empezar a identificar. Por ejemplo, verificar dónde está instalada la base de datos, verificar dónde está su data y cuál es el espacio necesario que tiene. Sí, si tenemos que la base de datos tiene o genera una información, póngale de 2 gigabytes cada semana nuevos, o crece en ese umbral, 2 gigabytes en una semana, 2, 4, 6, 8. Estoy dando esos datos al azar. Hacemos una proyección y decimos que en un mes va a necesitar, vámonos a este caso, digamos, va a necesitar unos 105 gigabytes y tenemos nosotros 106 gigabytes, no solamente de datos, sino tenemos por otro lado lo que son imágenes, transacciones, porque están en la raíz. Entonces, en nuestro documento podemos observar o realizar la observación de esto. Hacemos una proyección y nosotros establecemos que de acuerdo a la proyección realizada se verifica que en un determinado tiempo las bases de datos van a empezar a necesitar más recursos en cuanto a almacenamiento, etcétera. Están presentes los índices de claves primarias. Tenemos en la parte del diagrama de entidad de relación lo que son los índices de claves primarias. Tenemos esta parte. Están presentes, existen, porque no deberían existir tablas que no tengan un primary key, un ID, por ejemplo, como esta. Aunque esta no hace referencia a un foreign key. ¿Dónde tengo? Aquí no debe haber. Activation, ya ves, como ven, ninguna tiene, todas están presentes con sus índices primarios. ¿Está la base de datos regulada por los estándares? Esa es una pregunta importante. A ver, ahora la vamos a verificar con ustedes. Estándares de diseño de base de datos. Aquí está. Aquí está. Por ejemplo, algunos de estos estándares, miren. Por ejemplo, el Camel Case. ¿Qué es el Camel Case? ¿Alguien me puede decir? ¿Algún desarrollador? ¿Alguien que haya manejado? ¿Qué es el Camel Case? Ahí mismo está. ¿Alguien quiere hablar del Camel Case? Ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante. En una ocasión he escuchado hablar que el camel case se refiere a cuando se influye la parte de la tipografía, cuando se mezcla mayúsculas y minúsculas. No, no se mezcla, sino que, por ejemplo, si vamos a anotar un nombre, por ejemplo, el mío, José Milton, la J va a ser en mayúscula, las demás en minúscula, Milton en mayúscula y las demás en minúscula. Exacto. Por ejemplo, miren, se utiliza más en la parte de programación, pero igual debe estandarizarse en la parte de base de datos. A mí me decía que el Camel Case nos permite evitar lo que son espacios. Por ejemplo, yo voy a traer get información de, digamos, get alumnos nuevos. Lo que nos sugiere este estándar es no realizar esto. Es usar, en vez de traer get alumnos o traer alumnos nuevos, el Camel Case nos establece empezar a
eliminar esos espacios y poner el texto con una letra mayúscula, en ese sentido. Por otra parte, también tendríamos la otra función de no usar ñes, porque sabemos que en un lenguaje de programación que generalmente está desarrollado bajo lo que es el idioma inglés, no existe la letra ñ. Por entonces, a ver, por ejemplo, si tuviéramos la función get año nuevo, no deberíamos realizar esta parte. Aquí sí estaríamos cumpliendo con el camel case, pero no estaríamos cumpliendo con la parte de no utilizar este tipo de texto. Entonces, lo que nos indica es poder usar su acrónimo, en vez de ñ, usar NI, año nuevo, como lo establece este pequeño documento que estábamos viendo acá, algunas reglas generales dentro de los estándares de base de datos. Tablas, las reglas generales, departamentos, deben especificarse en plural y de acuerdo a las reglas generales. La tabla departamentos, no puede ser tabla departamento, tabla, qué sé yo, personal, o no, perdón, tabla edificio, debería ser tabla edificio, deben expresarse en plural. Y tenemos varios detalles así que nos establecen lo que son los estándares de la creación de base de datos. Y entonces lo que nosotros deberíamos preguntarnos en esa parte es, esta base de datos está regulada por los estándares, verificar si cumple con todo eso. Controles de seguridad. ¿Están todos los derechos de usuarios y grupos justificados de acuerdo a sus funciones? Es otro detalle que he encontrado con algunos estudiantes. A ver, vamos a ver dónde está el deber. Esto voy a traer a este lado. ¿Dónde está mi deber? Aquí está, aquí tenemos. Tengo conectado algunos servidores, pero el único que se va a levantar ahora es el de base de datos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, como la mayoría programa o empieza a programar por Linux, el único usuario que tiene, en Windows, el único usuario que tiene es el root. Y lamentablemente su root tiene acceso siempre a todos. Como ven, el usuario root dentro de cualquier sistema es el que tiene acceso a todas las bases de datos y por ende tiene acceso a realizar todo tipo de actividad sobre las mismas bases de datos. Entonces, en ese sentido, es igual algo que he visto en algunas defensas, en algunos proyectos, siguen con el usuario root y su contraseña. Eso está mal desde un principio. No deberíamos realizar o no deberíamos tener ya buenos trabajos o good work para poder trabajar con esta parte. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, user metal Chris, este usuario. Este está, miren, en este caso, este usuario simplemente va a tener acceso a la base de datos de Metal Chris y no así a las otras. En este caso les muestra solo porque les voy a empezar a mostrar, pero cuando hagamos una consulta no les va a mostrar. En este caso, este usuario, user Metal Chris, tiene solamente acceso a la base de datos Metal Chris, a todas sus tablas y puede realizar las diferentes actividades. Ahora, cuando nosotros trabajamos en producción, trabajamos con personas que van a empezar a verificar información y digamos que nuestro sistema de ventas, como este pequeño sistema de ventas, no tiene todavía desarrollado la parte de ventas, pero tenemos que sacar reportes de todo lo que son ventas y eso lo van a hacer otra persona a través de base de datos o a través de conexión de base de datos. No le podemos asignar a el mismo usuario a esta persona para que ella pueda realizar todas las partes de crear, alterar, borrar, eliminar. Solamente deberíamos asignarle los privilegios de poder seleccionar o poder verificar un tipo de vista. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? En ese sentido, nos dice que todos los derechos de usuarios y grupos están justificados de acuerdo a sus funciones. Cuando vayamos a hacer una auditoría, vamos a verificar tenemos que verificar cuáles usuarios están o tienen uso y privilegios dentro de esa base de datos. Por ejemplo, miren, este usuario
solo tiene acceso a esta base de datos. Institucionalización 2020, aquí tengo otro de institucionalización que se usó de la otra base de datos, etc. Deberíamos verificar eso y no debe de existir la siguiente figura, que una, dos o tres personas estén interactuando con la base de datos a nivel root. Eso es lo que generalmente pasa. Toma el usuario y la contraseña y empieza a trabajar. Puede ser bien, se puede tener confianza en todas las personas de tu equipo, pero ¿qué pasa si le das un usuario root a una persona que manejaba notas? A ver, ¿qué tengo acá? Un usuario, una base de datos grandes. PNA, PPMI, ¿cuál es uno grande acá? User Profocom. Este maneja dos bases de datos grandes. Esta es la web Profocom y web Profocom for users. No, no es este. ¿Dónde está? User admin. Aquí está. Este user ADM maneja bases de datos importantes, en este caso, base de datos del programa de formación de posgradual del ministerio. Como ven, este usuario tiene estos privilegios. Puede realizar todas estas actividades, puede modificar, crear, etcétera. Pero, ¿qué pasa si yo identifico que este mismo usuario es el que se está conectando de manera remota y este usuario se les ha dado a los pasantes, por decirlo? Los pasantes en su buena fe pueden entrar y empezar a verificar. Pero ¿qué pasa si hacen un delete from tabla notas, digamos? ¿Dónde está su tabla notas en esta tabla? Aquí está. ¿Qué pasa si me hace un delete from notas? Y es el único respaldo que teníamos. Y todo por la negligencia de pasarle directamente al usuario administrador por ahorrarme el tiempo y no crear otro nuevo usuario que solamente pueda hacer select. Y por un error se ha confundido y ha hecho eso. Tenía que borrar una nota o eliminar un registro y eliminar toda la tabla. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a perder todo el sistema. Y si era el único backup que teníamos, estamos perdidos. ¿No ve? Luego, por otra parte, tenemos que verificar cuáles son los disparadores que poseen configuradas la base de datos. ¿Qué es un disparador? Por una asistencia. ¿Quién quiere responder? ¿Qué es un disparador dentro de las bases de datos? Y que Adelante. disparador es un objeto que se asocia con las tablas y se almacena con la base de datos. Estamos casi. ¿Alguien más? ¿Qué es un disparador? Binge, buenas noches. Un disparador, o también llamado trigger, es un asociador de tablas. Puede ser como, por ejemplo, un select o un update, por ejemplo. Exactamente. A ver, vamos a ver. Aquí teníamos algo. Aquí teníamos un trigger. Han debido ver esto o un procedure. ¿No ven? Dentro de lo que es bases de datos. Han debido crear ustedes esto. Tal vez no los han visto de manera más superflua. No se han metido mucho a la parte de triggers y los procedimientos y disparadores en español. Entonces, esto nos permite realizar consultas, nos permite realizar procesos o disparador en un determinado tiempo. Nosotros agarramos los disparadores y podemos configurar un disparador para que a medianoche de esta base de datos, digamos, de cualquiera de estas bases de datos, de cualquiera de estas, aquí mismo tenemos, ven, los triggers, creo que no están configurados acá, no está en producción. Para, digamos, que de la base de datos, un trigger, configuramos un nuevo disparador para que a las 2 de la mañana se genere un respaldo de la base de datos, para que a las 2 de la mañana setee las tablas a un nuevo ingreso, para que a las 2 de la mañana verifique o clone algunos datos, etc. Podemos establecer procedimientos, funciones o acciones sobre la base de datos en un determinado tiempo.
o en una determinada acción que se realice. Por ejemplo, cuando se cree un nuevo registro en la tabla, estamos en la tabla académico, cuando se registra un nuevo elemento, a ver, vamos a otra tabla que tenga elementos. Cuando se realice un nuevo registro de notas o una nueva eliminación de notas, cuando alguien borre una nota, entonces el trigger debería identificar esa parte que se ha realizado un borrado de notas y generar un respaldo en un log, digamos, algo así. Luego tendríamos los procedimientos, que son funciones a las que nosotros vamos llamando. Un clásico procedimiento puede ser un seleccionar, o aquí tenemos algunos elementos, seleccionar, no tengo ahorita procedimientos, creo el nombre. Select nombre procedimiento, algo así funcionan los procedimientos. Esto me permite que dentro del procedimiento yo tenga una acción o algún elemento que realice una función. Por ejemplo, yo puedo agregarle elementos, digamos, un carnet, que a este elemento le haga un ingreso. Son procedimientos ya es más de base de datos que nosotros ya debemos ir reforzando esta parte. Vamos a ver qué más nos dice. Disparadores. Existen normas de integridad de referencia. Las contraseñas expiran, nos pregunta, dentro de las bases de datos o dentro de los accesos que estamos dando a una persona para que ingrese a la base de datos a realizar consultas, generalmente sus contraseñas deberían expirar. ¿Esto para qué? Nos permite generar un nivel más, no simplemente en la base de datos. Por ejemplo, el acceso a ordenadores con un LDAP debería establecer que cada determinado tiempo las contraseñas expiren. Y lo mismo en los sistemas de información. Por eso han debido ver que en algún momento su Facebook, creo que Facebook ya no tiene eso, su celular les pide que ingresen una nueva contraseña o etcétera. Ahora, también nos permite identificar, nos dice que debemos identificar cuáles son los usuarios con privilegios sysadmin. Lo que nosotros deberíamos hacer es ingresar a la base de datos, verificar los usuarios, donde estamos, verificar los usuarios y verificar qué usuarios cuentan con acceso a todos y con accesos de sysadmin. ¿A qué se refiere con sysadmin? Puede crear nuevas bases de datos, puede crear nuevas estructuras de bases de datos, puede generar backups, puede generar, etcétera. ¿Qué pasa si yo le asigno un usuario, digamos, a un pasante o a un técnico nuevo con privilegios de sysadmin de mi empresa que vende, de mi concesionaria de autos, que tiene una tabla de clientes selectas, que generalmente son los clientes que todos los tiempos me van comprando? Tiene su número de teléfono, teléfono de contacto personal, identificación, lo que yo le vendo cada año, etcétera. ¿Qué pasa si yo le doy a ese nuevo técnico los accesos de sysadmin? Él puede generar un backup, agarrar esa información y venderla a otro lado. ¿No ve? Entonces, esos son los privilegios que tenemos que verificar, que no deberían poseer todos, solamente el administrador de la base de datos. Debería ser el único que puede generar backups de la base de datos. Entonces, están activas las pistas de auditoría, es lo que les van a pedir en la parte de desarrollo a los que ya están defendiendo. Por ejemplo, es algo interesante del Laravel. A ver, en la parte de pistas de auditoría, Laravel, la parte de generar un log, que al final lo puedes integrar con un par de líneas de comando nada más. ¿Dónde está? Este es Laravel, creo. Tiendas. Laravel te permite trabajar sí o sí con estos dos elementos. Create add y update add. Te permite todas sus tablas bajo norma de Laravel deberían integrarse con estos dos elementos que te permiten registrar con un timestamp de cuándo ha sido creado y cuándo ha sido actualizado, modificado el dato, cuándo se elimina, cuándo pasa algún dato. Aquí creo que todavía no está integrado su parte de pistas de auditoría. Debería existir una tabla log, pero eso no es mayor problema en Laravel. Con un par de consultas o con un par de líneas de código se puede establecer una tabla log donde se va a ir registrando todas las modificaciones que se van a ir realizando sobre el sistema y quién está realizando. Las pistas de auditoría o logs son revisadas
Entonces eso nos debería permitir identificar que no solamente exista la tabla log, sino que existan personas que estén revisando la parte de los logs y que tengan conciencia de qué tipo de información está manejando. Fueron cambiadas las contraseñas por defecto. Ese es otro punto clave en lo que es la administración de sistemas. Puede ser que no solamente la base de datos de, digamos, Windows. Creo que está levantado esto. Creo que está arriba, ¿ven? En este caso debería, por ejemplo, Windows te crea el usuario root de la base de datos, pero no te pide que empieces a configurar lo que es un usuario root o un usuario de base de datos o una contraseña. Por defecto te deja ingresar de cualquier forma. ¿Qué pasa si, digamos, que nosotros en nuestra primera inversión de trabajo o vamos a una empresa nueva donde el administrador no maneja Linux, maneja Windows, ha instalado el PHP admin en una red local, digamos, qué sé yo, su servidor se llama mi empresa.com y sus sistemas están ni siquiera subdireccionados con subdominio, están directamente con lo que es asignación de carpetas y ni siquiera ha realizado el cambio del PHP MyAdmin. Vamos a decir que localhost es mi empresa y su PHP MyAdmin. ¿Qué pasa si este compañero ha hecho eso? Nosotros vamos a realizar la auditoría, ha instalado su servidor sobre un Windows, está corriendo su PHP admin, no ha cambiado la URL de acceso al PHP admin, ni siquiera le ha asignado una contraseña de su base de datos. Cualquier persona puede ingresar y puede empezar a, como en este caso estamos con usuario root, puede empezar a realizar cualquier tipo de modificación sobre la base de datos. Entonces son cosas que pueden trabajar. Ahora, ¿qué pasa si también ha usado root para contraseña y base de datos? Si ha usado un equipo Linux, entonces debemos consultar que si las contraseñas por defecto han sido cambiadas. Respaldo y recuperación. ¿Existen procedimientos de respaldo y de recuperación? Eso es lo que también debemos verificar. Si de todas estas bases de datos existe un trigger o un disparador que empieza a generar un backup de la base de datos, o a nivel sistema o a nivel servidor existe un sistema de respaldos y de recuperación, porque recuerden que en cualquier momento se puede dañar, puede causar cualquier problema, pago de luz, se puede dañar la estructura física del MySQL o la estructura lógica del MySQL no se va a levantar y necesitamos pedir a un respaldo que deberíamos poder levantar en un momento. Existen los procedimientos de respaldo, existe algo documentado que nos permite establecer cómo se tienen que generar los respaldos y cómo tienen que trabajar. Aquí va lo importante, siempre hablamos de controles, les decía, si existen controles para garantizar la disponibilidad de la base de datos, tenemos controles de seguridad, controles de verificación, etcétera. Entonces, son algunas pautas que debemos verificar nosotros dentro de lo que son las bases de datos. No simplemente es verificar y ver que funciona, sino son, como ven, diferentes pasos que deberían estar. No solamente son los únicos, existen más, pero esto nos permite identificar las bases de datos y si están funcionando y si tienen los controles específicos de cómo deberían trabajar. Ahora, vámonos a la otra parte. Vamos a ver la parte de redes. Ustedes son los expertos en redes. Entonces, lo que nosotros debemos identificar cuando vamos a evaluar la parte de las redes como auditores, debemos empezar a verificar la topología y el diseño de la red. Debería estar documentado. En cualquier institución debería existir una topología. A ver, diagrama de red, vamos a buscar. Imágenes, algo así. Debe existir una topología que nos permite establecer cómo está funcionando la red, en qué lugar encontramos un switch y más o menos cuántos ordenadores están conectados a ese switch. En este caso, para eso es algo importante usar lo que es el SAVI, que es una herramienta que les decía que nos permite identificar o estructurar la red y el modo de consumo. Vamos a ver, se ve acá.
Como ven, tenemos un switch y tenemos todos los servidores. Acá podemos llegar hasta ordenadores, instalándole los diferentes, el diferente cliente de SAVIC. Nos permite identificar el estado de la red, verificar datos de información en tiempo real que nos van a permitir identificar, verificar dónde tenemos mucho tráfico, dónde no hay tráfico, dónde se han cortado los equipos, a qué hora han ingresado, etc. Entonces, eso nos dice, tenemos que revisar la topología de la red y el diseño de la red. ¿Qué pasa si nosotros identificamos que estamos yendo a hacer un trabajo de cableado? Estamos yendo a verificar la red europea, de su casa de estudios, y verificamos que del emblemático han lanzado un cable UTP hasta la biblioteca, que está al otro lado, a más de 200 metros. Entonces ahí nosotros ya podemos realizar las observaciones de acuerdo a estándares. Sabemos que el UTP solamente llega a 100 metros. Entonces nosotros deberíamos poner en nuestro documento que se sugiere la instalación de una conexión de punto a punto de fibra óptica o tener otros dispositivos intermediarios para poder garantizar la comunicación entre estos dos puntos. Etcétera. Son detalles que deberíamos poder establecer nosotros con los conocimientos de redes que tenemos. Los componentes de red importantes, tales como servidores, enrutadores, switch, modems, dispositivos inalámbricos, ¿cuáles son? Deberíamos identificarlos. Nosotros deberíamos, o bueno, la institución debería tener bien identificado con IP, con dirección y en qué lugar está ubicado todos los dispositivos importantes. Esto nos va a permitir tener o identificar una red y tener niveles de seguridad altos, porque si no sabemos dónde hay un nuevo switch que está otra vez repartiendo la red a otros lados, vamos a perder el control de lo que es nuestra red de internet. Verificar la utilización de la red. Para esto nos sirven los programas de verificación, verificar en qué lugar se usa más, en qué lugar no se está utilizando, etcétera. Ahora, deberíamos verificar el personal de administración y operación de la red. Debería estar capacitado, debería tener conocimiento pleno de cómo administrar la parte de la red, no administrar los servidores, sino administrar la red sobre la que estamos trabajando. Intentar resolver cualquier contingencia de acuerdo a los procedimientos y controles y tener, por ende, el conocimiento para poder resolver cualquier problema. Es algo latente en todas las instituciones, a veces ya, porque es amigo lo meten, porque conoce algo lo meten, pero al final hay personas que no tienen la capacidad y el conocimiento necesario para poder operar algunas cosas. Los grupos de usuarios de red y los medios de transmisión. Es importante que una red de comunicación dentro de una institución no debería ser una red plana. ¿Qué me puede dar un concepto de red plana o a qué me refiero cuando hablo de una red plana? Perdón, ingeniero, ¿no habría control de acceso en la estructura de la red? Una red plana, más o menos el concepto es de que yo le pongo DHCP a mi computadora, lo conecto y ya tengo acceso a red y puedo conectarme a otros equipos. Eso no debería existir dentro de ninguna institución. Por ejemplo, si, como yo les decía, agarro mi portátil, me voy a, qué sé yo, al laboratorio B, laboratorio C, con un cable UTP me conecto a la red, le pongo DHCP y ya tengo acceso a internet, ya puedo ver los equipos que están conectados a la red, hago internet, empiezo a revisar la red, hago una verificación de puertos abiertos dentro del dominio de red, y ya puedo empezar a realizar diferentes actividades dentro de la red, lo que no es nada recomendable y no debería trabajar así. Entonces, en ese sentido, una institución, si va a tener visitantes que van a trabajar, debería tener el concepto de VLANs. ¿A qué me refiero? Y aparte de lo que es la configuración de proxy para poder salir afuera o poder verificar otros equipos. Ahora, las VLANs, ¿para qué me sirven? Son redes lógicas que trabajan por un mismo canal de comunicación. Por ejemplo, si yo me conecto, si yo tengo la VLAN gerentes, digamos, tengo la VLAN soporte, tengo la VLAN técnicos, estoy dando nombres al azar,
Estas VLANs me reconocen y deben tener una red específica de comunicación. No debería ser DHCP por ningún motivo. Debe tener una IP especificada, ya que, digamos, si yo me conecto a este switch con DHCP, no debería poder observar a ninguno de estos equipos. Ni siquiera hacer un telnet, ni verificar puertos libres de estos equipos. No debería tener contacto. Aunque esté corriendo por la misma red, no debería tener contacto con estos equipos, ni siquiera saber cuántos de estos existen. Ahora, a ver, vayan a cualquier institución. Si ustedes con DHCP se conectan y verifican cuáles son las IPs usadas dentro de la institución, ya van a poder identificar un equipo, van a poder hacer ping, van a poder verificar sus puertos libres, van a poder ingresar a través de Telnet o cualquier otra herramienta. Entonces, una red plana no debería existir dentro de una institución, debería estar segmentada a través de VLANs con los niveles de seguridad y estableciendo los parámetros de IPs estáticas. Ahora, si tenemos una parte de invitados, debería establecerse con un DHCP para invitados, que los asignen a una VLAN invitados, cosa de que ellos se vean entre ellos, no pueden acceder a servidores de otra VLAN o de otra red, y no pueden acceder tampoco a los equipos de la institución. Eso es algo muy importante que debería observarse en ese momento dentro de lo que es la parte de redes. No simplemente es comunicaciones, tenemos que meter el nivel de seguridad, verificar que nadie que sea ajeno a la institución, simplemente conectando su equipo, pueda acceder a más información de la necesaria. Vámonos a plan de recuperación de casos de desastres, el DDP. Sabemos que en toda institución puede ocurrir un desastre, ya hemos hablado de esa parte. Pueden existir problemas naturales, pueden existir problemas sociales, etcétera. Un sinfín de elementos que pueden golpear la funcionalidad o el reliability de la institución en la parte de sistemas. Entonces, ¿qué nos dice? Un DLP es un elemento de un sistema de control interno establecido para gestionar la disponibilidad y restaurar el proceso crítico y servicio de TI en caso de una interrupción. Entonces, a la institución que vayamos debería tener un DLP, debería tener un plan de recuperación de desastres establecido y aprobado, como hemos hablado en clases anteriores, firmado por la MAE, avalado, autorizado, con diferentes versiones de acuerdo y verificado, etc. Ahora, ¿para qué nos sirve este plan de DP? Nos garantiza que existen controles rentables para evitar posibles interrupciones a la recupera la capacidad de TI en caso de una eventualidad. Ahora, para poder tener un plan de recuperación de desastres, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Realizar análisis sobre las aplicaciones críticas. En el anterior trabajo yo les decía, identifiquen las aplicaciones o los servicios críticos de una institución. Por ejemplo, en la universidad será su sistema de matriculación, su sistema de inscripción, su conexión de VPN con la Contraloría, su conexión de Internet, su telefonía, etcétera, su sistema de seguridad, su sistema de videovigilancia. Las aplicaciones críticas que en caso de ocurrir alguna eventualidad, deberíamos verificar que estas aplicaciones críticas se recuperen en el tiempo menor posible. Para eso tenemos el análisis de impacto del negocio, el plan VIA, que esto lo van a llevar seguro más profundo en lo que es seguridad de la información. Tenemos el RPO, que es el punto objetivo de la recuperación, que nos permite establecer un punto de recuperación. Es como el punto de recuperación que ustedes crean en su sistema operativo de Windows o de Linux. Por ejemplo, vámonos a la tabla de inscripciones. Si yo, digamos, a esa tabla, a esta base de datos, vamos a ver cuál es una base de datos, el CPL, el que maneja la base de datos de diplomados y de especialidades de posgrado del Ministerio de Educación. Yo he configurado en mi trigger que se genere un respaldo cada 4 horas.
Ya, todo bien, se está generando un respaldo cada 4 horas, se va generando un respaldo. Entonces, mi punto de objetivo de recuperación está establecido en 4 horas. Ha pasado una eventualidad, se me ha quemado ese servidor o se ha cortado la luz y se me ha caído todo y he tenido un problema lógico en el servidor de MySQL, porque está trabajando en MySQL. Entonces, mi punto objetivo de recuperación va entre 0 y 4 horas. Se ha caído mi sistema del CP o se ha caído mi sistema del ministerio. Yo tengo mi anterior punto de recuperación estaba entre un rango de 0 a 4 horas. Y entonces en ese tiempo yo puedo volver a montar el respaldo que tenía y poder volver a empezar a trabajar desde ese punto de interrupción, verificando que los procedimientos que se han realizado, no sé, o que la información que han metido durante ese tiempo no se haya perdido por completo e informar a los usuarios que debido al cambio se ha restablecido la base de datos a tal nivel y que verifiquen la información que han ido generando o la que se ha ido metiendo. Ahora, tiempo objetivo de recuperación. Esto me establece el tiempo máximo en el que yo puedo recuperarme de un elemento o de cualquier tipo de eventualidad que pueda ocurrir. Un RTO, tiempo objetivo de recuperación, no se olviden. Esto me va a permitir establecer dentro del plan vía el tiempo máximo que yo debería tener para la recuperación de su sistema. Ustedes ya han visto eso en el trabajo que les he dado. Por ejemplo, un servicio de Internet, ¿cuánto tiempo debería estar máximo cortado dentro de la institución? La página web, ¿cuánto tiempo debería estar? ¿Cuál es su tiempo límite en el que debería poder volverse a levantar? ¿O cuál es el tiempo o el rango que yo voy a soportar para que se levante eso? Ahora, cuando tenemos un plan de recuperación de desastres, tenemos que tener diferentes alternativas de recuperación de desastres. Entonces, para esto tenemos un sinfín de elementos que nos van a poder colaborar en esta parte. Ahora, dentro del mercado existen diferentes alternativas para poder sostener los procesos críticos, hasta que se normalice el servidor principal. Ahora, alternativas de recuperación. Cuando las instalaciones de operaciones normales no están disponibles, el negocio puede utilizar instalaciones alternas para sostener los procesos críticos hasta que se normalice la principal. Digamos que nuestro data center de la ópera se ha caído o ha sido tomado por algún problema que ha habido, problema social o desastre natural que ha pasado, o simplemente querían elegir otro centro de estudiantes. Vámonos a un caso. Debemos tener una alternativa de recuperación para que nuestros procesos críticos estén encima. Algunos de los más importantes, vamos a nombrar 6, serían por ejemplo los call sites. ¿Qué es un call site? Son instalaciones con un espacio y una infraestructura básica que se asemeja en algo a lo que era nuestra infraestructura principal. Infraestructura básica adecuada para apoyar la reanudación de las operaciones, pero tiene el espacio, pero no incluye todos los equipos. Simplemente están los espacios. Entonces, si nuestro principal elemento ha sufrido algún daño, digamos, daño estructural, y deberíamos tener un call site, deberíamos tener un espacio donde contemos con la infraestructura básica adecuada, me estoy refiriendo a la parte de cableado estructurado, conexiones de energía, etcétera, para poder apoyar la reanudación. Entonces, si tenemos un daño estructural dentro de nuestro data center, poder migrar nuestros equipos, llevarlos a nuestro call site y empezar a levantar nuevamente nuestros servicios. Ahora, en el caso de que haya sido un daño más, dentro del call site debería establecerse o gestionar un presupuesto necesario para poder cubrir la parte de la instalación de hardware o de software o de equipos necesarios para poder volver a levantar nuestro servicio. Ahora, sitios móviles. Existen sitios móviles. Estos sitios móviles son instalaciones modulares que nos permiten, son como los autos que ven en las películas, ¿no ven? Donde tenemos un sinfín de equipos. Son vehículos de transporte que nos mantienen, que están listos para entregarse o nos pueden prestar y se pueden instalar en la ubicación que nosotros necesitemos. Vámonos al mismo caso. Nuestro edificio de nuestro data center o donde se ha instalado nuestro data center ha sufrido un daño estructural, por lo que es peligroso ingresar ahí.
Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar una alternativa de recuperación con un sitio móvil que es alquilador. Va a llegar con todos los requisitos que necesitamos y lo que hacemos es migrar todos nuestros sistemas acá y empezarlos a levantar. Ay, perdón. Warm Sites. Entonces, estas son otro tipo de instalaciones. Estas instalaciones al Warm Site ya cuentan con la infraestructura básica y todos los equipos de TI necesarios, todos los equipos para poder respaldar las aplicaciones críticas. Entonces, lo que hacemos acá es como tenemos toda la infraestructura, tenemos como el call site nos decía, tenemos toda la infraestructura, tenemos los equipos necesarios, no todos los necesarios para poder levantar nuestras aplicaciones críticas. Por ejemplo, en este caso, si hemos identificado en nuestro plan vía que nuestras aplicaciones críticas son el sitio web, el sistema de inscripción, el sistema de matriculación. Entonces, dentro del Warm Site tenemos el ambiente, tenemos los equipos necesarios para poder levantar esas tres aplicaciones. Lo único que sería es agarrar, cargar los respaldos de nuestra anterior infraestructura y llevarlos a Warm Site y ya ponemos en producción nuestros servicios. Ahora, tenemos los Hot Site. Son instalaciones con el espacio necesario, igual que los Cold Site. Tenemos el espacio y la infraestructura necesaria. Por otra parte, tenemos todos los equipos necesarios para respaldar. Perdón, me estoy confundiendo acá. Los Warm Sites, vamos a olvidar un poco lo que les decía. Los Warm Sites tienen la estructura necesaria y básica para funcionar con algunos de los sistemas. Pero lo que tiene la diferencia de esto, que tenemos que empezar a realizar las actualizaciones y la carga de backups más recientes. No lo tenemos listo para avanzar, tenemos que empezar a levantar los equipos, realizar las configuraciones necesarias, realizar de acuerdo a nuestras aplicaciones críticas, empezar a configurar todo, llevar los backups y levantar el sistema. Mientras que un hot site, aparte de tener la infraestructura, al igual que los cold site, tener la tecnología o los equipos de TI, igual que el warm site, a diferencia de estos, ya están configurados para que se levanten los equipos. Lo único que necesitamos en un hot site es llevar lo que son nuestro último respaldo y levantarlo. Ya no tenemos que configurar nada. Simplemente llevamos el respaldo y empezamos a levantar lo que es nuestro servicio. Acuerdos recíprocos. Es cuando nosotros contamos con un acuerdo con otra institución. Digamos que dentro de la UPEA la infraestructura de tecnologías ha sufrido un daño o una toma o cualquier tipo de eventualidad y nosotros tenemos un acuerdo recíproco, digamos, con la universidad más cercana que llegaría a ser la universidad que está, creo que en la 16 de julio, una de estas universidades que tiene un data center. Entonces, de acuerdo a este acuerdo recíproco, nosotros podemos llevar nuestros sistemas, realizar la configuración, realizar las configuraciones necesarias que necesitemos, levantar los servidores necesarios y empezar a levantar nuestros servicios críticos. Un acuerdo recíproco, pero no puede ser entre universidad a universidad, puede ser con otra institución, con otra entidad, etc. Sitios duplicados. Esto debería ser lo ideal dentro de cualquier institución. Este es el High Ability que les decía y el cluster que deberíamos tener dentro de la universidad. Tenemos nuestro data center en la UPEA, tenemos nuestro data center en otro lado con un sitio duplicado, con un clúster establecido y armado, y las transacciones son en el momento. Cualquier información, por ejemplo, inscripción, se está inscribiendo y a la misma vez se está replicando en este otro data center. O sea, toda la información que está acá en ese momento. Digamos que hoy día es jueves, mañana viernes en la mañana han tomado esto, se ha quemado, pero en ese mismo momento, en cuanto los servidores de acá empiecen a fallar, se va a levantar este servidor y el High Ability va a estar funcionando y nuestros sistemas críticos van a estar trabajando en ese momento. Entonces, de acuerdo a todas estas alternativas de recuperación, tenemos que enfocarnos en un punto, que es, mientras la alternativa de acuerdo a la proporción de la alternativa de recuperación,
se requiere mayor cantidad de recursos. Ustedes han ido viendo que hemos evolucionado. Aquí teníamos espacio y infraestructura. Teníamos que comprar equipos, llevar nuestros equipos o adquirir nuevos sodas. Va a llevar más costo. Nos costaba algo. Pero hasta que pase esa eventualidad, sitios móviles, alquilamos el sitio. One size tenemos todo, pero vamos a empezar a configurar, etcétera. Hot site ya tenemos todo configurado, solamente levantamos los backups. Acuerdos recíprocos, llevamos nuestras configuraciones y nuestros backups para levantar en una nueva entidad. Ahora, el más costoso de esto sería el sitio duplicado. ¿Por qué? Porque deberíamos tener 2 data centers de igual estructura trabajando al unísono. Pues les decía, en cuanto un registro ingrese acá, debería replicarse en este otro punto. Y entonces, el más costoso de las alternativas de recuperación sería contar con un sitio duplicado. Y una de las ventajas es que esto es contar con un sitio duplicado. Al usuario final o al cliente no va a notar en la caída de nuestro servidor. Por ejemplo, con un call site va a haber un tiempo en el que va a estar abajo nuestros servicios, no van a estar funcionando. Con un sitio móvil lo propio, con un one site igual lo propio, hot sites lo mismo, acuerdos recíprocos igual lo propio, va a haber un tiempo de TN a TN más 1, etcétera, en el que van a estar nuestros servicios abajo. Mientras que con un sitio duplicado, nuestros servicios no se va a notar el tiempo en el que va a estar abajo y para el cliente esto va a ser transparente. No va a saber que en ningún momento nuestros servicios se han caído o hemos tenido pérdida de nuestro data center principal. Bueno, entonces, eso sería la clase de hoy. Mis estimados, ya había sido las 11 menos 10, creo, 11 menos 5, nos hemos alargado un poco. Para la próxima clase van a tener un repaso hasta este punto. Lo voy a colgar toda la información en la plataforma. Voy a guardar lo que estábamos avanzando hoy antes de que se me olvide esta parte. Ya. Entonces, para la próxima semana van a tener un pequeño trabajo que les voy a poner ahí, o si no, directamente a la parte de la evaluación de este tema y vamos a poder ingresar a lo que ya es el siguiente tema, que llegaría a ser, ¿dónde estamos? Activos de información. Perfecto, ya teníamos la evaluación de gestión de la tecnología de la información, operaciones de mantenimiento, van a tomar la evaluación la próxima semana y vamos a ingresar a lo que son activos de la información. ¿Alguien tiene alguna pregunta o consulta antes de que finalicemos la clase?